Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en la barriada habanera del Vedado, en uno de los sitios más céntricos de la capital del país. Vamos rumbo al centro Fidel Castro. Allí vamos a compartir con usted algunos detalles de uno de los documentos más importantes en la historia de la Revolución cubana. Fidel tenía el método de la denuncia pública en unos casos. Es tan meticuloso que obviamente habla primero de la educación, que era lo primero que había que hacer. Voz llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada visto. 70 años del alegato La historia me absolverá. Como le prometí, ya estamos en el centro Fidel Castro, en La Habana, en la barriada del Vedado, en la capital cubana, y me da muchísimo placer poder conversar con un historiador de esta institución, una persona que conoce profundamente la obra del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro. Agradecemos muchísimo que nos reciba en su oficina el historiador Abel Aguilera. Abel Aguilera es máster en Ciencias Históricas y además es presidente de una sección especializada de la Unión de Historiadores de Cuba. ¿Qué tal, Abel? Un gusto que me inviten aquí en este programa. En el diálogo anterior, Abel, habíamos quedado en que Fidel Castro, el joven Fidel Castro, a mediados del siglo pasado, estaba buscando un líder porque ya había entendido que era necesario hacer una revolución en Cuba. ¿Y entonces qué pasó? Eso no ocurre así. La vida fue diferente y Fidel toma la decisión a escasos meses del asalto al cuartel Moncada de encabezar ese alzamiento. Y es una victoria política porque es un Fidel que hasta ese momento es un joven relativamente conocido, más allá de las áreas de la Universidad de La Habana, tal vez en La Habana, es algo conocido, pero ya es un joven que pasa al escenario nacional y es un joven con el que hay que contar para el futuro de Cuba, para el escenario político cubano. Y a partir de ahí Fidel empieza a ganar notoriedad. Y la historia me verá que se imprime clandestinamente primero, empieza a circular de manos. ¿Por qué? Porque la historia verá da una interpretación muy adecuada a la Cuba de momento y enumera 6 grandes problemas que tiene la sociedad. Pero Fidel empieza a explicar cuáles son esos problemas. Fidel empieza a hablar sobre por qué es ilegal. Es lo primero que hace Fidel. Empieza a mencionar las irregularidades de esa causa judicial. Es lo primero que hace Fidel. Empieza el alegato diciendo, señores magistrados, un abogado nunca se ha podido defender en tan difíciles condiciones. Es lo primero que hace Fidel. Y empieza a decir por qué es ilegal ese golpe de Estado. Y empieza a mencionarlo citando artículos, ¿no? del Código de Defensa Social, que era como se llamaba el Código Penal de la época. Después Fidel empieza a alegar cómo moralmente el golpe no tiene sentido y cómo él está investido legalmente, incluso porque la Constitución del 40 lo establece, que si alguien rompe con la constitucionalidad del país, está legalmente facultado para alzarse contra ese poder, contra esa persona. Entonces Fidel empieza a alegar porque lo que él hizo está justificado legalmente. Y lo último que después Fidel ahí menciona, proyecta, lanza su programa político donde él menciona los 6 grandes problemas, que es la salud, la educación, la vivienda, la industrialización, el problema del desempleo y de la tierra. Fidel, después que menciona todos estos problemas, también, es decir, no solo se queda en mencionarlos y en denunciarlos, sino en qué haría esa revolución en el caso de que triunfara para resolver cada uno de estos problemas. O sea que este documento se convierte también como el proyecto de una revolución. No, sin duda, a ver, cuando triunfa la revolución, hay algo que se le llama el programa del Moncada, que es el proyecto del Moncada. Y eso que Fidel prometió se convierte en la estrategia gubernamental de la revolución durante sus 2 primeros años. Se le da por cumplido al programa del Moncada el 15 de octubre del año 1960, porque el día anterior se había firmado la última ley que quedaba, que era la ley de reforma urbana, de las que el gobierno había prometido o de las que mejoraba las condiciones, que es el tema de la vivienda. Es decir, porque hay que analizar todo esto como un proceso, no como hechos aislados, como un proceso. La revolución cuando triunfa, lo primero que empieza a hacer es a bajar
el precio de los alquileres, empieza a bajar el precio de las medicinas, empieza a tomar, pero después también empieza a institucionalizar esto con leyes y con medidas revolucionarias. Y empieza a ser cada vez más radical, porque lo primero que hace es bajarle el precio, ¿no?, a las medicinas. Pero no, hay un proceso de nacionalización de la industria, hay todo un proceso donde el Estado empieza a tener bajo su poder todo ese proceso de la vivienda, de la construcción, de la tierra. Bueno, la ley de reforma agraria se hace en mayo del año 59, pero es que después se hace una segunda ley de reforma agraria que se hace en octubre del año 63. Es decir, que la revolución empieza a marchar hacia un proceso de radicalización. Volveremos al Centro Fidel Castro en la capital cubana para seguir hablando del alegato La historia me absolverá, que en este 2023 cumple 70 años. Gracias al historiador Abel Aguilera por compartir con nosotros estos minutos. Esta es una producción Radio Habana Cuba, una realización de Abel Rosales, quien le habla. 70 años del alegato La historia me absolverá.